No, tranqui, tranqui. Bueno, el último. Sí, recién pasó. ¿Eh? Hasta luego. ¿Quién? ¿Pero en dónde? A la primera cancha. En la primera de ver. Me suena. ¿Quién? ¿Ellos son? Es tu team, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Pero...
No tenían la de Chicago. ¿Eh? No tenían como la camiseta de Chicago. Es parecida, pero no, no. O capaz que hicieron una nueva. Claro, Ah, me pareció. sí, 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 ¿Te sí, acordás, sí, no? sí, sí. Pero son ellos. Sí, sí. Por el 10. Lo reconocí. Ah, ahí está. Ahora me voy a acercar y voy a ver si están los pibes que yo conozco. Jugaban bien los pibes. Juegan bien, sí. Supuestamente iban a seguir con nosotros. Ah, sí, sí, son ellos. Pasa que esas camisetas son nuevas. Se ve. Yo lo dejé de filmar bastante. Y se ve que se hicieron nuevas camisetas. Sí, porque tenía una medio más clarita y esta fue... Claro, la blanca. Una que era blanca, creo. Y esta ponele que la tendrá hace 3-4 meses, creo. Claro, yo lo dejé de filmar hace bastante. Después me enteré que no, que los echaron por algún problema. Pero ya muchos partidos que yo les filmé fueron muy picantes. Sí. Pero eran piola los chavos igual. Sí, Pero fuera bueno. de la cancha bien, después... Sí. La última hora los partidos tendrían que durar 40 minutos. 20-20. No, si no, Bondi son 30, 40 fácil. El problema es subirte al bondi, porque en bondi estás en 10 minutos. El Max a mí me tiraba 30. Capaz por la caminata. Está acá nomás, te digo, porque muchas veces me fui de acá a, a Platense y está cerca. El problema es que cuando bajas allá tenés que hacer toda la vuelta del parque, es un kilómetro. Ahí te debe comer 10 minutos. No, fácil. caminas más de lo que estás en el bondi, literal. Y si te digo 10, desde que te subí al bondi hasta que te bajás, es mucho. Hasta menos llega. No, juego lucho. Es verdad. ¿Vivís cerca? Sí, va, lo de mi vieja es ahí nomás, 10 cuadras. Y lo de mi viejo es en Villa Crespo, un poco más lejos, pero Estás en auto, más Sí. tranqui. Claro, además llegás, si estás en auto, llegas Sí. para las 10. ¿A qué hora terminamos? 9:30, más o menos. ¿Cómo? 9:30 terminamos, parece. Imagino que sí, no controlo. sí, arranqué no sé. ¿Contra quién jugaban? No sé. Es un equipo medio pero. Ya si no me acuerdo, pues es un equipo medio pelo. Vamos contra Asesino Ilícita. Ah, Cuando se perdió Virus, ah, sí. equipo muere. Bueno, cuidado entonces. Sí. También es un juego. Nada, igual, son muy buenos pelos. Contra...
¿Tienes que cocinar ahora? Sí, más que por. Más que me fue volando como viento. ¿Marce? Sí, ¿no? ¿Por qué? No, pensé que. Ah, no sé. Ah, también. ¿Fue a apagar la cancha o no? Ah, no, un momentito. Ah, qué sé ¿Viste el? yo. A ver, no he escuchado. Lo vuelvo a escuchar y te digo. Ok. Ah, No, todavía no. Cuando los escuches. Pensé que eran más por. Chao. Pensé que eran más por ciudad. O sea, los videos. sí. Viste que están mucho en los taparrosos. Ah, eso sí sabía. Bueno, igual yo cuando vivía en La Pampa, que no era tan ciudad, había algunos. En la quinta que era de mi abuelo en ese entonces, siempre pasaba uno o dos. Pero pasaba porque teníamos pileta y como que iban a tomar agua. Un Y poquito de cloro los para veía, desinfectar. los veía que usar así. Ay, no. Encima dicen que si te agarran el pelo después, olvídate, viste que se agarran y olvídate cómo ¿En no serio? vas. Ah, qué feo, me vuelvo loco. Porque en una vez cuando, en Devoto, que vivía con mi familia, vivían en el taparrollo, había una familia de murciélagos en el Oh. taparrollo, boludo. Y una vez se metió uno, o sea, no sé cómo mierda hizo, se metió a la casa. ¿A la casa? Sí, y lo primero que nos habían dicho era que nos tapemos las cabezas con toallas para que no se nos... Prenda. Claro. Y nada, boludo, gigantes. ¿En Pero serio? era por las alas, porque si después cerraban las alas eran una Sí, porquería, así como son una chiquititos. ratita. Sí. No, a mí se me llega a prender en la cabeza un murciélago, me muero. No, no olvidate. Smash. Me rompo la cabeza a piña, me parece. Lo agarramos de la ala y... Ahí me dan una impresión. No, a mí me pasaban cerca la cabeza a la noche. No, igual está con la gorrita. Con la gorrita. En ese momento no estaba con la gorrita. Me llegan a agarrar los pelos. Igual ahora no veo ningún. Pero escuché ese ruidito. Es como la rata que se te mete. Claro, algo así. Qué fea las ratas también. Yo vivo al frente de las vías y a veces habían construcciones o cosas así y se nos llenaba el lugar de ratas, pero gigantes, y la aucha. Sí. También gorda, que digo, ¿cómo no te caes del cable ese? O sea, un equilibrio. No, qué asco, qué asco. Y en su momento cuando recién arrancaba a estudiar medicina y salía de cursar de noche y me quedaba un rato estudiando ahí en Plaza José, Ajá. veías a las ratas pasando por Ah, ahí. qué asco. Ay, no. Ya eran parte De la cotidianidad. Claro. La vez pasada vi una chiquita en el barrio chino. Ay, no. Fui al barrio chino y se le quería subir a una. Porque pasa, hay una que no, se ve que no le tenía asco ni nada y como que pasó normal, ¿viste? La vio pero pasó y se quiso subir. Y le saltó. No, me muero. Yo, si tengo algo que le tengo asco, es a las ratas. También y a las cucarachas. Uy, y a las los cucarachas, murciélagos a las y a cucarachas. todos los días. No, yo, por ejemplo, araña y todas esas cosas, obviamente, Araña no. no las Sí, agarro araña no, la cucaracha. no las agarro con la mano, pero Y la cucaracha no la chiquita, No, sino la la ¿viste la que vuela con Sí. huevos, todo gigante? Todo Ya. no. yo tengo unas 4x4 en casa a veces. Porque viste ahora que va a hacer calor, salen en el piso y uno está con Sí. sandalias y No, encima yo tengo bajo las escaleras y la luz para prender las escaleras no está arriba, está abajo. Entonces, bajo en la oscuridad
Ay, no. Y capaz cuando prendo tengo caminando al lado. Y No. me ha pasado y he pegado un salto como un maricón. Las hago mierda. Les pego una verga. Pasa que sí. Se hacen las muertas a veces. Las cucarachas. Sí. Pasa que sí. Estamos hablando de las gordas estas, ¿no? Sí. Bueno, a mí Gigantes. una vez yo intenté pisarlas, Sí. pero están llenas de Sí, un asco cuando escuchas el... Sí, pero ahora... Nada, yo las hago mierda. Sí, yo vivo con 5 gatitas, 5 Ah, bueno, hacen un poco de laburo. ¿O no? Re, son Qué unas bueno. cazadoras. Es más, cuando eran más chiquititas, ahora ya están grandes, no hacen una mierda. Pero cuando eran más chiquititas, Como que jugaban. cazaban cucarachas y me las traían No. del cadáver como un regalo, no sé qué mierda. Pero yo estaba, ¡ay, la concha de la... Porque encima me las traían media moribunda, ¿entendés? Ay, que no está. Es que de verdad se hacen a muertos. Si no las matás, si no haces pelota, quedan ahí. Capaz que están ahí, te vas y cuando volvés no está más. Es horrible. Como por suerte ya crecieron y no me traen nada, boludo, no sabes lo que es. Por suerte. Depende. Porque capaz que ahora están vivas y las tenés vivitas. Pues no las matan, como que las lastiman, no Sí. sé qué mierda le hacen. Me da pena, pobre Y la capaz- cucaracha, que las maten. No, que se mueran todas. No se las comen, solo No, las lastiman y mejor están... que no se las coma. Sí, sí, tal cual. Después vos andás ahí revisando la gata llena de... Pero boludo, me la han traído en la cama. Yo No, estaba re ahí eso por es un dormir y se asco. lo suben y te lo dejan ahí como un regalito. No, posta. horrible, horrible. Los gatos de mierda. Yo cuando vivía allá me pasaba lo mismo con mi perro, pero con gatos. Pasaba lo mismo con mi perro, pero con gatos. ¿Cómo con gatos? Con gatos, mataba a los gatos, me los Me traía. está jodiendo. Sí. Ay, no, No, no. boludo. Bueno, gatos ya es un montón, creo que es bastante. Me trajo, yo vivía en zona quinta y de vez en cuando había alguna que otra liebre. En total, del tiempo que viví, me trajo 2 liebres. Tiene razón, me quedé frío, que estuvo lleno. No, me traía gatos. A veces. Yo era amiguito de un vecino y estaba... ¿Viste mi gato vecino? No, posta. Era como 4 años más grande que yo. Y yo iba, jugábamos la pelota, todo. Y un día me dice, no, porque se me murió el gato, no sé dónde está. Y yo lo había visto a la noche muerto en la puerta de mi casa. No le iba a decir que lo mató mi perro.
bueno, hermano. ¿Cómo? Ah, tenía que preguntarle a... ¿No quedó una cerveza acá? Ay, yerba tirada. Este es el último. Ya está. Fueron 6 entonces. 5. 5. El partido de las 4. 5, 6, 7 y este es el partido de las 8. Termina a las 9. Tendría. Sí, termina a las 9:30. Debería. ¿Escuchaste? No. Posta, no escuché nada.
España, ¿no? Fresquito el viento. Esa está desinflada. Allá al lado de la bandera de coso.
Guarda. Mucho, Facu. Fuera. Está bien. Leave. Mucho, Tatán.
vale. Ahí. Siete más o menos. Sí, sí, sí. Sí, más que nada por el arquero y por el 10. Ajá. El arquero es reconocible a... Sí, sí, sí. A un equipo que juega en todo pelota, ¿no? Sí. ¿A cuál es? ¿Al de Gaby, no? ¿O no? No, hay. Sí, las de Gaby son parecidas, pero hay otro que es muy parecido también. Re raro. Que tiene como. Ah, no me acuerdo cómo era.
Chao.